Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. En este mes vamos a hablar un poquito de eso. Yo sé que hay mucha gente que conoce como la historia general de Jonás, que se rebeló contra el Señor, que se lo tragó un gran pez. Algunos dicen que es una ballena, pero a ciencia cierta la Biblia no dice que fue una ballena, pero se lo tragó un gran pez, lo vomitó y etcétera. Es lo que la mayoría sabe, pero hay muchos más detalles que pueden servir para nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Dices amén o no dices amén? Y me gustaría que me acompañes si tienes tu Biblia, si no por acá aparece la cita en Jonás en el capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente. Escucha esto, desde aquí se pone interesante para mí, que dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai o de Amitai. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuántos creen que Dios habla? ¿Dices amén o no? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Yo también creo que Dios sigue hablando el día de hoy, pero la palabra dice aquí, vino a Jonás, y yo estoy seguro que la palabra de Dios viene para tu vida en este momento. ¿Lo recibes en el nombre del Señor o no? La palabra viene a nosotros y mira, vamos a seguir leyendo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, versículo 2. Levántate, le dijo, y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Es decir, ya habían cometido quizás mucha maldad, muchos pecados, habían subido hasta la presencia del Señor, y Dios le dice a Jonás: ¿sabes qué? Ve a esa ciudad y diles que estoy a punto de destruirla porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás, como es profeta de Dios, yo esperaría que le obedeciera y dijera: en tu nombre voy a ir y con mucho gusto yo les voy a declarar tu palabra. Pero hace todo lo contrario a lo que tú y yo esperaríamos que hiciera un siervo de Dios. O sea, es su siervo, es su profeta. Tú esperarías, le hizo caso, le obedeció, pero hace todo lo contrario. En el versículo 3 mira lo que dice. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía hacia Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, escucha, Dios le habla a Jonás, le da ciertas instrucciones, le dice: ve a este lugar. Ahora, para esto tienes que tener algo en cuenta, que de donde él parte, la ciudad de Jope, es lo que hoy en día conocemos como Tel Aviv, Israel, ahí cerca. Y para ir hacia donde tenía que ir, a Nínive, está aproximadamente, dicen algunos historiadores, entre 800 y 900 kilómetros, si viajaras directamente, o sea, así sin escalas ni nada, ¿no? A donde tenía que ir. Pero en vez de eso, él se va a Tarsis. Tarsis, donde es actualmente, algunas personas, historiadores también, dicen que estaría en España, en Valencia, España, lo cual le costaría entre 3,000 y 4,000 kilómetros de viaje. Igual si pudiera viajar directamente. Entonces estás hablando de una diferencia de que a donde Dios le dijo que vaya serían unos 400 kilómetros a 3,000 o 4,000 kilómetros. O sea, esto nos deja ver que de verdad Jonás estaba buscando ir completamente en la dirección contraria que Dios le dijo. O sea, de plano me voy a ir hasta lo más lejos que pueda ir, esperando que Dios no me alcance. Una idea un poquito ingenua. Sabes, yo recuerdo que cuando era pequeño, no sé tú, yo nací, vamos a decir que en el Evangelio, ¿ok? Yo cuando nací, mis padres ya eran cristianos. No sé si alguno de ustedes, así desde que nacieron, ya son cristianos. Y desde pequeño siempre escuché a personas decir: no, es que Dios me habló. Hasta la fecha siguen diciendo, pues, ¿no? Algunos me imagino que con verdad, otros no con mucha verdad. Pero cuando era pequeño yo me preguntaba: ¿cómo te habla Dios? O yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez, si no has tenido esa oportunidad de que Dios te hable, de escucharlo. Yo sí me preguntaba, ¿cómo se escucha la voz de Dios? O sea, ¿cómo Dios te habla? Y en mi deseo de que Dios me hablara, cuando leía este pasaje, entendí que Dios te habla de muchas maneras. Dios te habla a través de su palabra. ¿Dices amén o no? Dios te puede hablar a través de otra persona, a través quizás de un pastor, a través de muchas formas, a través de la creación, de muchas formas te puede hablar Dios.
Y yo no sé cuántos de ustedes, en serio, de verdad, desean que Dios les hable. Pero en serio, ese deseo que dices, yo deseo que Dios hable a mi vida. ¿Sí dicen amén o no dicen amén? Pero ¿sabes qué es algo que creo que nunca nos hemos preguntado? O sea, ¿sí, en serio? ¿Para qué quiero que Dios me hable? Porque quizás lo que Él me diga no me va a gustar. Quizás lo que Él me diga que haga, no voy a querer hacer. Entonces, ¿para qué quiero que Dios me hable? Y la verdad, o a lo mejor supongo que muy pocos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y para qué quiero? O sea, ¿estoy dispuesto a obedecer cuando Dios me hable? ¿Estoy dispuesto a hacer su voluntad cuando Él me hable? ¿O para qué quiero que me hable? Porque aquí le está hablando a Jonás. Y yo quiero que meditemos un poco en eso. Ese es el tema, el título de este mensaje. ¿Qué haces cuando Dios te habla? Y antes de continuar, te invito a que hagamos una oración. ¿Dices amén? Inclina tu rostro bien rápido, por ahí donde estás. Bendito Dios, te damos gracias que nos permites estar en este lugar, aprender de tu palabra. Te rogamos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos, para escuchar tu voz y que tú nos hables. No solo para escucharla, sino ponerla por obra, bendito Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y si es tu bendita y santa voluntad, usarme una vez más para compartir este mensaje, Señor. Que envíes de tu Santo Espíritu, de tu gracia, para compartirlo, Señor, a tu pueblo, a tus ovejas. Que lleve esta transformación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén, Padre nuestro. Amén, amén, amén. ¿Sabes? Esta historia, cuando la leemos, o al menos cuando yo la leo, me resulta interesante porque una de esas cosas, por varias cosas, pero una de ellas es el hecho de reflexionar cuánto de verdad anhelamos y si de verdad anhelamos que Dios nos hable, porque quizás es eso, quizás cuando me hable no me va a gustar lo que me va a decir y usualmente cuando Dios habla no es lo que tú quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Es lo que necesitas y creo que debemos estar como en esa disposición, en esa apertura de recibir o de obedecer lo que Dios me va a hablar si es que quiero que me hable. Si es que deseo que me hable, debo de estar con esa disposición a obedecer, pero usualmente hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario cuando Dios nos habla. Nos dice algo, nos da una indicación y usualmente hacemos todo lo contrario. El texto dice que Jonás encontró un barco que iba para Tarsis. O sea, él en su mente decidió huir de Dios y en su camino encontró un barco que iba en la dirección completamente contraria. Si tomas nota, me gustaría que apuntes esto y que te lo aprendas. Cuando quieres huir de Dios, el diablo siempre te va a ofrecer transporte. O sea, si tu deseo es huir de Dios, el diablo siempre te va a decir, yo te llevo. Si tu deseo, si has en ti dicho, ¿sabes qué? No, esto no quiero hacer, esto no me gusta, ya sé que Dios me dijo, pero no lo quiero hacer, el diablo siempre va a ofrecer alejarte de esa promesa. Siempre va a ofrecerte, yo te llevo. Y necesitamos meditar en esto, porque siempre podemos encontrar un barco que va en la dirección contraria a lo que Dios nos ha establecido, a lo que Dios ha dicho en su palabra que hagamos. Ahora, ¿por qué Jonás huyó? Es mi pregunta, ¿por qué? O sea, sí, está bien, entiendo que huyó, entiendo que no le quiso hacer caso a Dios, pero sí me resulta la pregunta, ¿por qué? ¿Acaso le pidió algo horrendo? ¿Le pidió hacer algo que su vida corría peligro? Y la verdad es que hay una buena razón. Te cuento un poco del contexto. Los asirios y los israelitas, porque Nínive era una capital de Asiria. Los asirios y los israelitas se odiaban a muerte. Me imagino que hasta el día de hoy siguen haciéndolo, pero horrendamente. ¿Por qué? No nada más porque sí. Los asirios eran muy bárbaros. Cuando conquistaban una ciudad, discúlpame que te lo describa de esta forma tan gráfica, violaban a las mujeres sexualmente, mataban niños. Si había sobrevivientes, los llevaban, los capturaban, los despellejaban vivos. Y así vivos, despellejados, había una forma de tortura que les sacaban la lengua y les clavaban una estaca en medio de la lengua y los dejaban allí a que se pudrieran, ¿no? Y la situación es que por estas situaciones tan bárbaras, obviamente Jonás, que es hebreo, que es israelita, se molesta y dice, no, esto, o sea, detesto a esta gente, no la soporto, su maldad es horrible. Y él no decide ir a Nínive porque temiera por su vida. No dice, ¿sabes qué? Voy a desobedecer porque temo por mi vida, porque les temo a esta gente. No.
Desobedece porque conoce el carácter de Dios y sabe que los va a perdonar. Y Él no quiere que perdonen a sus enemigos. Y a veces, si no te parece relacionante esto, muchas veces queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero que a nuestros enemigos no los perdone. Si yo me equivoco, pido por misericordia, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Pero si alguien más se equivoca, no, justicia, págale conforme a su pecado. No, y sabes, creo que eso es en lo que está cayendo Jonás. Porque llega un momento donde se les olvida que los sacó de Egipto, que los sacó de adorar a todos estos dioses, que les dio una nueva oportunidad, no solo una vez, un montón de veces. Y ahora que Dios le pide, ve a Nínive, diles que se arrepientan. No, porque yo sé que los vas a perdonar y no quiero que los perdones. No quiero que se arrepientan. Y es por eso que Él decide no ir. Y eso sabes que no. Yo creo que si somos honestos, queridos, muchos de nosotros caemos en este error que hace Jonás de racionalizar el pecado. Porque Jonás en su mente hace excusas. Déjame primero decirte a qué me refiero con racionalizar o normalizar. Racionalizar es cuando tu mente busca excusas para lo que tu espíritu sabe que está mal. Cuando tu mente busca excusas para lo que Dios ya te ha dicho que está mal. Y buscamos excusas, como reitero, quizás en este caso Jonás, ya Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer y él busca como pretextos, no, pero es que es gente muy mala, no, pero es que hacen esto, es que son muy pecadores, no se merecen que Dios los perdone, y empieza a racionalizar, a normalizar la desobediencia a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han normalizado el desobedecer a Dios? Tú sabes lo que está mal. No necesitas que alguien te diga no robes, no necesitas que alguien te diga no adulteres, no necesitas, tú sabes. Pero en tu mente haces excusas para decir, no, bueno, es que estaba en mi momento débil. No, bueno, es que ahorita me encontraba débil en la fe. Y empezamos poco a poco a normalizar el pecado, a racionalizar la desobediencia a Dios. Quizás Dios te ha dicho que hagas cosas. A lo mejor Dios te ha ordenado perdonar a alguien. A lo mejor Dios te ha dicho que ayudes a alguien. Te ha dicho a lo mejor que le des algo a alguien, que bendigas a alguien. Y tú tratas de racionalizar la desobediencia diciendo, no es un buen momento para mí para perdonar ahorita, no puedo, es muy pronto. No puedo ayudar a esta persona porque ni siquiera tengo para mí mismo. No puedo hacer esto por esta persona ahorita porque ahorita no tengo tiempo, quizás más tarde, u otro día, o la otra semana. Pero déjame decirte esto, la obediencia retardada es desobediencia. Si obedeces cuando tú quieres, no es obediencia, es desobediencia. Por eso es importante la pregunta, ¿para qué quieres que Dios te hable? ¿Vas a obedecer? ¿Estás aquí, iglesia, o no? Sí. ¿Vas a obedecer cuando Dios te hable? ¿En el momento en el que Dios te hable? Sin tratar de hacer excusas y decir, no, bueno, ahorita no puedo, no, ahorita no tengo tiempo, no, ahorita no tengo ganas, no, ahorita no tengo... No, en ese momento. ¿Sabes? Si pudiéramos definir un poco de la madurez espiritual, yo sé que el conocimiento bíblico, teológico es súper importante, es muy, muy importante, pero es más importante lo que haces con ese conocimiento. No solamente es conocer, no solamente es leer la Biblia, no solamente es escucharla o venir a congregarte, porque no eres transformado por la palabra que escuchas, eres transformado por la palabra que pones por obra. ¿Dices amén o no? Y la cuestión es, yo creo, mi opinión es que parte de la madurez espiritual, déjame definirlo de esta forma, vas a saber que eres maduro dependiendo del lapso de tiempo que haya entre que Dios te da una orden y que tú ejecutes esa orden. Entre menos tiempo te tardes, es porque eres más maduro espiritualmente. Cuando Dios te dé una orden y que dejes de preguntar, ¿pero por qué? De cuestionar, ¿pero por qué? Cuando Dios te diga que hagas algo, en lugar de reprochar, en lugar de pelear, simplemente obedeces y dices, amén, Señor, lo que tú me digas, eso es lo que voy a hacer. ¿Dices amén o no dices amén? Puedes darte cuenta si estoy maduro entre si obedezco inmediatamente o si todavía trato de buscar excusas para no obedecer lo que Dios me está diciendo. ¿Dices amén o no? Ahora, mira lo que dice el versículo 4. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros, obviamente porque había marineros ahí,
Tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Sabes qué me parece gracioso de esto? Que estos marineros son paganos. Ellos no creen en Dios. Pero como dice el pastor Dante Gebel, nadie es ateo bajo fuego. O sea, todos dicen, no, yo soy ateo, no creo en Dios. Pero viene un problema y empiezas a rezarle a quien sabe que Dios, pero empiezas a orar luego. Te pones tus alabanzas, Diosito mío, ayúdame porque es que estoy en este problema. No que no creas en Dios. Pero esto le está pasando a los marineros, bueno, ya el paréntesis, ¿no? Cada uno le clama a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Escucha, Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Mira, es interesante aquí para mí notar que los marineros no hicieron nada malo. En esta historia, por lo menos, no tenían vela en el entierro. No se merecían esta tormenta. Y Dios envía esta tormenta por la rebeldía, por el pecado de Jonás. ¿Y qué se subió a ese barco? Y entonces ahora por esa rebeldía de Jonás, los marineros que no tienen nada que ver están sufriendo. Están a punto de perder la vida por la culpa de un rebelde. Déjame trasladarlo quizás a nuestra vida normal. Puede ser que muchos de ustedes estén sufriendo porque tienes al amigo equivocado en tu barco. Porque has permitido que la persona equivocada se suba en tu barco. Porque has permitido que la persona equivocada esté en tu vida. Y a lo mejor tú vas a decir, Señor, ¿pero qué hice? No hiciste nada. Lo único que hiciste es permitir que estas personas estén en tu vida. Cuando estas personas han sido rebeldes a mi palabra, cuando estas personas han sido rebeldes a lo que les he mandado a hacer. ¿Dices amén o no dices amén? A lo mejor estás saliendo con alguien que es un Jonás. Estás teniendo una relación con alguien que es un Jonás, con alguien que está huyendo de Dios, con alguien que está de rebelde con Dios. Querido o querida, si es así, entonces no te espantes porque estás en medio de una tormenta. Estoy seguro que la vas a experimentar un poco de turbulencia. ¿Dices amén o no? Necesitas ver quién está a mi alrededor, a quién estoy dejando meter en mi vida. ¿A quién estoy dejando entrar en este espacio de mi vida personal que Dios me ha dicho? Quizás aléjate de esa persona, no estés ahí. Pero como Jonás empezamos a racionalizar, no, yo puedo cambiarlo. No, lo voy a llevar a la iglesia con las prédicas del pastor Emanuel. Se convertirá en Nosferatu o lobo viviente, pero no sé en qué otra cosa se va a convertir. No, sí, querido. Si la persona quizás con la que estás no ha cambiado en tantos años, no la vas a cambiar tú. No vas a poder. Pregúntale a Dios. Pregúntale, Dios mío, esta es tu voluntad. ¿Estás bendiciendo tú esta relación donde estoy, este negocio, esto nuevo que estoy iniciando? Y si la respuesta de Dios es no, obedece, no cuestiones. No empieces como mi hija, pero ¿por qué, mamá? No, ¿por qué no? Porque soy tu padre, ¿no? Obedece. ¿Dices amén o no dices amén? Ahora, es importante que esta tormenta está a punto de hundir el barco. O sea, literal lo está haciendo casi pedazos. Y otra parte que llama mi atención es que Jonás está durmiendo. O sea, yo no sé si esto te espanta en tu vida espiritual, pero neta qué terrible es llegar a un punto donde estés cómodo con desobedecer a Dios. Donde estés cómodo con el pecado en donde estás, que ni siquiera te des cuenta que tu vida se está cayendo, a punto de caerse a pedazos. En estas situaciones en donde está Jonás, en lo profundo del barco hay una tormenta que está a punto de destruirlo y él está durmiendo. No normalices el pecado. No seas una persona que se siente conforme, que se siente a gusto con desobedecer a Dios, cuando Dios te ha dicho algo y lo desobedeces y te sientes tan conforme. Porque quizás muchos de nosotros estamos en esa situación en nuestra vida, donde Dios ya te ha dicho lo que quiere que hagas, lo que espera de ti, y tú rehusas hacerlo. Y lo peor de todo es que puedes dormir tan tranquilo desobedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede ser así. ¿Sigues aquí, iglesia, o te estás durmiendo? No puedes estar así. Ahora, las buenas noticias es que si tú estás en ese lugar donde quizás te has acomodado al pecado, te has acomodado a la desobediencia, a decir, ¿sabes qué? No importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Hay buenas noticias. Dios no te va a dejar que estés cómodo en tu pecado.
Él no te lo va a permitir. O va a enviar una tormenta, o va a permitir que te llegue una tormenta para llamar tu atención y decirte, hey, necesitas despertar. Necesitas salir de donde estás durmiendo y necesitas despertar. ¿Dices amén o no dices amén? Esto fue lo que sucedió aquí. A ver, porque ¿sabes qué? A veces culpamos al diablo. No, es que el enemigo me mandó este ataque, me mandó esta tormenta. Chocas a lo mejor y bro, es porque no llevabas los lentes. Pero no, el enemigo me hizo que se me cruzara este carro. No todo es el enemigo. No todo es el diablo. Hay tormentas que puede ser que el diablo los ocasione, pero en esta historia estamos viendo que fue Dios quien envió la tormenta. Pero escucha esto, hay tormentas que tú solo atraes a tu vida. No te las manda Dios, no es el diablo. No digas, no, es que el diablo me quitó mi trabajo cuando siempre llegas tarde. No es el diablo. No puedes decir, no, es que el diablo está atacando mi matrimonio. Si tú no valoras a tu esposo o a tu esposa, no es el diablo, eres tú que no valoras a tu esposo. Hay tormentas que tú solo traes a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias en nuestra vida. Necesitas meditar qué tormentas son las que yo he traído a mi vida y no solo eso, qué tormentas he traído a la vida de los que me rodean. Porque tus hijos, ¿qué culpa tienen? Tu esposa, ¿qué culpa tiene de los problemas que tú has creado? No sabes cuántos amigos he tenido. Ya están grandes, bro. Ya neta tener 35, 40 años, ya deberías dejarte de salir con tus amiguitos y andar tomando aquí y allá. Ya deberías, neta madura, pero tengo un montón de amigos que no, y a esa edad siguen saliendo y siguen con un montón de cosas, con problemas de gastar dinero, gastan aquí, gastan allá. Y no sabes el problema de no poder resolver sus cuestiones internas que arrastran a toda su familia hacia esa tormenta. Y después se preguntan, es que ¿por qué mi vida no cambia? Es que ¿por qué mi situación no cambia? ¿Por qué no cambias tú? No esperes a que cambie la gente a tu alrededor para que tu situación cambie. Cambia tú y tu situación va a empezar a cambiar a tu alrededor. ¿Dices amén o no dices amén? Eso es lo que está sucediendo aquí con Jonás. Ahora, vamos al versículo 8 porque no quiero tardarme mucho. Versículo 8 dice, entonces los marineros le preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿Eres brujo? ¿O de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y fíjate lo que Jonás responde, querido, increíble. Le dice, ¿saben qué? Yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, el Todopoderoso, que hizo el mar, la tierra y la tierra firme, respondió Jonás, ¿no? Déjame detenerme aquí tantito. Jonás dice, ¿saben? Yo soy hebreo. Temo y sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes qué Jonás representa el mayor problema que tenemos hoy en día en la iglesia? Que decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. O sea, este Jonás está diciendo, yo sirvo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, pero está desobedeciendo. ¿Sabes qué terrible es, bro? Déjame decirte esto, a veces me da pena decir que soy cristiano y ojalá que escuches mi corazón y no lo tomes por el lugar incorrecto. No porque me avergüence del evangelio, porque me avergüenza que los cristianos no vivimos al estándar que un verdadero seguidor de Cristo debería de vivir. Porque nos enfocamos más en tener la doctrina correcta, pero no en tener la vida correcta. En tener, si esta es la sana doctrina, ¿y tu vida es sana? ¿Vives una vida de sana doctrina? ¿De qué te sirve saber todo lo relacionado con la Biblia? No, eso que está ahí, lo que están predicando no es correcto. Está bien que te sepas todo lo correcto, demuéstralo en tu forma de vivir. Predicamos de la restauración, del amor, del perdón, y es lo menos que hacemos los cristianos. Es decir, decimos que amamos a Dios, pero vivimos como si no obedeciéramos a Dios. Y es el mayor de nuestros problemas hoy en día en la iglesia. En lugar de buscar restaurar, edificar, lo que buscamos es cancelar y criticar. No, es que estos pastores, que no sé qué, y lo que tú quieras, ¿no? Yo sé que hay un montón de esa onda en las redes sociales, pero quiero que te preguntes a ti mismo, ¿en qué área de tu vida estás normalizando el pecado? ¿En qué área de tu vida estás poniendo excusas para no obedecer lo que Dios te ha dicho que hagas? Lo que Él te ha dicho que espera de ti. Yo sé que no estás aquí por casualidad. Para nosotros los cristianos,
No hay casualidad, no hay coincidencias, hay un propósito divino en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios quería que estuvieras aquí hoy y quiso que estuvieras aquí hoy, es porque necesitabas escuchar esta palabra en tu vida. ¿En qué área estás racionalizando la desobediencia a Dios? El pecado a Dios. ¿Sabes? Necesitamos reconocerlo, necesitamos reflexionarlo y necesitamos apartarnos de eso también. No podemos decir, queridos, no podemos decir que adoramos a Dios, que amamos a Dios, pero hacemos lo que nos da la gana. No se puede. Esto no es religiosidad, esto no es de que, ay, estos santurrones, no. Es tener coherencia de lo que digo que creo con cómo vivo mi vida. ¿Dices amén o no dices amén? Coherencia. Es lo que mucha gente no tiene hoy en día, coherencia. Versículo 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron. Obviamente los marineros temían por su vida. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tempestad? Y fíjate lo que Jonás dice. Jonás dice, échenme al mar. Contestó Jonás. Y cuando me tiren al mar, volverá la calma, se los prometo. Yo sé, fíjate, él sabía. Tú sabes lo que has hecho. Tú sabes que la situación en la que estás te la has buscado tú. Tú sabes, no necesitas que nadie te lo diga. Jonás dice, ¿sabe qué? Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿Sabes qué me parece algo triste en este versículo 11? Que Dios escogió a Jonás. Dios llamó a Jonás. Dios le dio una palabra a Jonás y Jonás huyó. Y cuando él decide huir, su vida empieza a venir en decadencia. O sea, literalmente, cuando empezó a desobedecer a Dios, su vida se fue en picada. No puedes esperar desobedecer a Dios y que tu vida sea bendecida. Eso es una locura. No se puede. No se puede. Eso es lo que está sucediendo con él. Quizás esta es la historia de algunos de ustedes o de muchos de nosotros, que conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos qué es lo que Él quiere, lo que no quiere, pero aún así seguimos desobedeciendo. Seguimos yéndonos hacia abajo, seguimos normalizando la desobediencia. Seguimos pensando de qué forma desobedecemos a Dios, pero sin que nos parezca tan mal en nuestra conciencia. Y quizás tu vida se está yendo para abajo y no te has dado cuenta. Necesitas despertar. No te sorprendas que entonces de repente venga una tormenta. Jonás está huyendo, está atrapado en esta tormenta y les dice, ¿saben qué? Échenme, es mi culpa, tírenme al fondo del mar. Jonás es profeta de Dios. No es cualquier persona, es un profeta de Dios. ¿Sabes qué es lo trágico? Que llega un punto en su vida donde su vida no le importa. A ella no le importa si vive o si muere. Está en frustración, está en depresión. ¿Por qué me doy cuenta? Pues échenme al mar. O sea, yo no creo que hay esperanza de vida en medio del mar, en medio de una tormenta, tírenme ahí. No le importa. Neta, ¿sabes qué triste es que alguna vez conociste al Rey de Reyes, Señor de Señores, conociste su poder, te habló en tu vida un montón de veces, en un montón de iglesias, en un montón de mensajes que has escuchado y por alguna razón que solamente tú sabes cuál, decidiste alejarte de Él y ahora estás en medio de una tormenta donde no te importa si vives o si mueres? Donde quizás piensas, no sé si la vida vale la pena. Es algo realmente trágico. Que está desesperado en ese lugar. Y entonces cuando estás en ese lugar, buscas a quién culpar. No, quizás es culpa de los marineros. No, quizás es culpa de esta persona. No, quizás es culpa del diablo. Últimamente, no, es culpa de Dios que me esté pasando todo esto. No. Jonás dijo, es mi culpa. Yo me lo busqué. Tírenme al mar. Creo que es lo más importante, ¿no? Cuando cometes un error, el reconocer, fue mi culpa. Yo desobedecí. Yo la regué. Yo fui quien se equivocó. ¿Dices amén o no dices amén, iglesia? No buscar culpar a mis padres, no buscar culpar al diablo, no nadie. Reconocer, ¿sabes qué? Es mi culpa, yo me lo gané. Y quiero ir concluyendo con esto. En el versículo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y eventualmente pues lo lanzaron al mar embravecido. Escucha, al instante se detuvo la tempestad. Necesitas sacar a esa persona o personas de tu barco
Y cuando lo hagas, la tormenta se va a detener al instante. Necesitas sacar esas cosas que Dios te dijo que saques y la tormenta se va a detener al instante. ¿Dices amén o no dices amén? Versículo 16. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Imagínate unas personas que son paganas, que no creen en Dios. En ese momento quedaron asombrados por el gran poder de Dios. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Querido, para mí me resulta fascinante que estos marineros, siendo paganos, al ver el poder de Dios, dijeron: ¿sabes qué? Necesitamos conocer a este Dios. Con este poder que tiene, con esto que puede hacer, necesitamos conocerlo y necesitamos servirle. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo sí conocemos a ese Dios. Conocemos a ese Dios bondadoso, conocemos a ese Dios amoroso, conocemos a ese Dios misericordioso. Y por eso es que le amamos, por eso es que le servimos, por eso es que doblamos nuestra rodilla y entregamos nuestra vida delante de Él. Porque le decimos: gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias. Ese Dios que le da fuerzas al cansado, ese Dios que levanta al caído, ese Dios que no te deja solo, ese Dios que cuando estás necesitado está ahí contigo. Ese es un Dios digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. ¿Dices amén o no dices amén? Si tú conoces a este Dios, yo te invito, deja de huir, deja de correr lejos de Dios y más bien corre hacia Dios, porque Él tiene todo lo que tú necesitas. Si alguna vez te has alejado, has huido, regresa, vuelve tu camino al Señor. Te aseguro que Él está listo para recibirte con los brazos abiertos y decirte: eres mi hijo amado, mi misericordia es eterna, es para siempre. A lo mejor hay algunas personas que quizás pueden preguntarse: bueno, pero Emanuel, ¿no nos estás diciendo que Dios fue el que envió esta tormenta? ¿Cómo puede ser tan bondadoso? ¿Cómo puede ser tan bueno y enviar esta tormenta para Jonás? Es que tú ves la tormenta como un castigo. Yo lo veo como misericordia, porque no envió la tormenta para destruir a Jonás, envió la tormenta para traer a Jonás de vuelta. ¿Dices amén o no? Para mí eso es misericordia. Un Dios tan amoroso que no importa cuán lejos quiera correr, va a usar todo a su alcance, no para destruirte, para traerte de vuelta. Si con esta gente de Nínive, que eran tan pecadores, que habían hecho todo lo posible, imagínate, para que Dios diga: su maldad ha llegado hasta mi presencia, pero diles que se arrepientan y los voy a perdonar. ¿Cuánto más no lo va a hacer contigo y conmigo, que nos ha dado el derecho de llegar a ser sus hijos? Si has querido ir, regresa a los pies de Cristo. Él te va a recibir con el amor de Padre que tiene para ti. Y si nunca has conocido a Dios, este Dios es un Dios que vale la pena conocer, que vengas delante de Él y digas: yo quiero conocerte, yo quiero tener ese encuentro personal contigo, yo quiero experimentar ese amor, esa gracia de la cual todos me han platicado, pero yo quiero experimentarla y estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. ¿Dices amén o no dices amén? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Ahí donde estás. ¿Sabes? Dios le habló a Jonás. Y yo estoy seguro que Dios te ha hablado a ti, no en esta ocasión nada más, en muchas otras. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer o vas a huir? Acércate a Él, acércate delante de Dios. Dios te ha estado hablando a tu corazón, quizás en sueños también. De alguna manera has buscado preguntar: Señor, ¿este eres tú? No lo sé, no estoy seguro. No racionalices la desobediencia a Dios, no busques excusas para desobedecer a Dios. Más bien, abre tus oídos, está atento a su voz y sé pronto para obedecer a lo que Él dice en su palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Gracias por sintonizarnos.
Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.